Quiero invitarles, pues si tienen sus Biblias ahí, voy a trabajar en esta mañana Apocalipsis, el capítulo 6 y el capítulo 7. Ahora no lo voy a leer todo porque es un texto bastante largo y lo voy a leer pues en algún momento particular, especialmente la sección del capítulo 7, el versículo 9 al versículo 17. Quiero que tengan ahí pues la palabra del Señor abierta. Y quiero hablarles en esta mañana sobre un tema que he titulado Cara y Sello. Entre la primera y la segunda venida del Señor vivimos lo que se han llamado la etapa de los últimos tiempos. Y es que esa lucha que comenzó desde el Edén por oponerse a Dios y a su plan salvífico sigue vigente hasta el día de hoy. En estos días se habla mucho de muchos temas, de temas apocalípticos. Y uno de los que quiero hacer énfasis es sobre lo que se ha llamado la agenda global. Y esa agenda global que propone y que impone una promoción de la homosexualidad, del aborto, de la destrucción de los valores bíblicos, la destrucción de la familia, la destrucción de las democracias, y a eso pudiéramos seguirle pues añadiendo varios temas en particular. Todos estos temas y todas estas imposiciones se conjugan en una oposición, y es una oposición anticristiana, podríamos llamarla anticristo, porque busca imponer un Dios diferente del creador de todas las cosas y una guerra a muerte contra todo lo que sea de Cristo y por consiguiente sus seguidores. Apocalipsis es un libro profético y a su vez es un libro pastoral, es un libro de mucha esperanza, donde su centralidad es mostrarnos el ser y el hacer de nuestro Señor Jesucristo, y por eso se llama así, ¿no? La revelación de Jesucristo. Y es muy interesante porque desde el capítulo 1 pues nos está mostrando su carácter. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el todopoderoso, Él es el que era, el que es, el que ha de venir. Y Apocalipsis es escrito en medio de una gran opresión religiosa, social, cultural, económica, moral, militar, que vive el imperio y que donde los cristianos pues están siendo perseguidos precisamente en muchos casos aún hasta la propia muerte. Y en el capítulo 1 pues nos ha dicho cuál es la causa. Dice que es por la palabra y por el testimonio del Señor Jesucristo. Pero la iglesia no solamente está viviendo esta tensión externa, también está viviendo situaciones internas, ¿no? Por eso entonces el Señor le escribe a la iglesia, manifestada a través de 7 iglesias que el Señor ha escogido, donde le escribe para animarla, para darle esperanza, para mostrarle su acompañamiento, para desafiarla, para mostrarles que Él es el Señor soberano, que todo lo tiene bajo su autoridad, que la iglesia, el mundo, la creación, la historia, el poder y aún el mismo diablo está bajo sus manos. Él las tiene en sus manos y que nada se le escapa de su autoridad, de su soberanía. A partir del capítulo 4, entonces, encontramos lo que en términos generales podríamos llamar la adoración celestial, la cual es una adoración que va creciendo y que estamos en esos capítulos, incluyendo aún el capítulo 6 y el capítulo 7. Y que en el capítulo 5 aparece lo que se llama el drama de los siglos, no poder encontrar quién sea digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Y que al pasar revista solo se encuentra uno digno, el Cordero de Dios inmolado. Y que en medio de los grandes poderes opresores que el imperio está ejerciendo sobre la sociedad y sobre la iglesia, esperaríamos un comandante, un militar, para poder vencer a Roma. Quien no había tenido hasta ese momento quien los venciera. Y es muy interesante porque aparece todo lo contrario, ¿no? Uno débil, uno degollado, un cordero inmolado, quien con su sangre venció todos los poderes opresores de la humanidad y de todo lo creado. Con esto en mente, entonces yo les invito a que vayamos a mirar los capítulos 6 y el capítulo 7, cuando el Cordero de Dios abre los sellos, y cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo muestra que Él es quien tiene la autoridad sobre todo lo creado. Y por eso quiero hablarles en esta mañana sobre 2 caras, la cara del sello y la cara pues como una moneda, ¿no? Cara y sello. Y lo primero que quiero hablarles, y eso lo encontramos en el capítulo 6, que no voy a leer, solo se lo voy a referenciar, la cara de la ira.
Ahora, los sellos eran firmas, eran improntas que solo los podía abrir alguien que tenía mucha autoridad, un rey, un emperador, un César, un gobernante. Y al abrirlos, él se presenta, pues el Señor, el Cordero de Dios inmolado, se presenta como autoridad y como juez que juzga todo. Es interesante porque los primeros 4 sellos son sellos que se develan, por decirlo así, en imágenes, en caballos. Cada vez que se abre un sello, entonces sale un caballo. Y los primeros 4 caballos, o los 4 caballos que aparecen en este capítulo mejor, el uno es blanco, el otro es rojo, el otro es negro y el otro es amarillento. Y es interesante cómo el primer caballo, pues por todo el contexto, entendemos que es Jesucristo mismo. Él se muestra y es parte de lo que nos está hablando Apocalipsis, que Él es el vencedor, que Él es el Señor, que Él es el soberano y que nadie lo puede vencer. Que en la primera venida pues vino como Cordero de Dios, inmolado, pero que en algún momento regresará como jinete en un caballo blanco y listo para vencer. Y es parte de lo que precisamente desde el capítulo 4 se ha venido mostrando. Y los 3 siguientes caballos, el rojo, el negro, el amarillo, están asociados en este caso con juicios. Esos juicios a su vez están acompañados de guerras, de hambre, de pandemias, de muerte, de maldad, de hambrunas, igual que lo profetizado en Mateo capítulo 24. Y de esto pues no me voy a quedar mucho para explicar aquí, sencillamente lo estamos viendo continuamente en las noticias, ¿no? Las guerras, los conflictos, todas las realidades que como seres humanos vivimos en el mundo. El quinto sello es muy interesante porque es el reclamo, y es el reclamo de los que han sufrido por la persecución tan cruel que están viviendo y que han vivido pues a través de la historia y en particular en este momento, y quienes claman y le dicen al Señor, Señor, ¿hasta cuándo no vas a juzgar esta situación que estamos viviendo? El Señor les pide que tengan paciencia, que ellos van a tener, que tengan paciencia pues porque esto solo se va a culminar hasta que se complete el número de los que a través de los siglos precisamente seguirán, han sufrido y seguirán sufriendo y aparecerán sufriendo, seguirán sufriendo por causa de él. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 2 dice que el Señor ya ha vengado la sangre de sus siervos porque él precisamente no se queda con nada. Y es interesante que en el capítulo 6 entonces aparece el sexto sello, que son tragedias cósmicas. Y es muy curioso porque dice que toda la estructura, estas tragedias cósmicas va a producir que toda la estructura social del Imperio Romano, desde la clase alta, reyes, emperadores, militares, hasta la clase más baja, los esclavos y los libres, tengan ganas de salir corriendo y que deseen morirse. Y hay una gran razón, y precisamente en el capítulo 6, el versículo 17 dice, porque ha llegado ya el gran día, y ese gran día es mostrando que es muy grande, que es muy fuerte, es un superlativo del día del castigo, y quién lo podrá resistir. Y aquí es donde precisamente encontramos la gran cara de la ira de Dios, o la cara de la ira grande del Señor, del que está sentado en el trono del Cordero, y que está sentado en el trono y el Cordero. Y es muy interesante porque desde el Antiguo Testamento una y otra vez encontramos que Dios habla de su ira, de la ira de Dios, el día de Jehová, el día del Señor de los ejércitos. Todo el tiempo desde la creación el Señor ha estado mostrando su amor, pero también su ira. Por ejemplo, cuando los judíos fueron llevados al exilio fue un gran día de ira, ¿no? Ellos sufrieron precisamente el exilio, la deportación, pero si eso fue terrible, el día que sea el gran día de la ira, del castigo, no será ni comparado con lo que vivieron los judíos, por ejemplo, en su momento. ¿Y todo por qué? Porque será el día del furor del Señor, el día del castigo, y especialmente en este caso por haber rechazado su sacrificio. El día, como dice Pablo en 1 Corintios, el día que el Señor recompense a cada uno según sea su obra, y donde Cristo ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Creo que hoy hay millones de personas que han rechazado al Señor y están rechazando su sacrificio en la cruz. Podríamos decir que viven la vida sin Dios y sin ley. Y que cada vez más el rechazo
a Dios crece y a todo lo que signifique su sacrificio, su salvación, su amor por el perdido, cada vez está creciendo más. Otros lo están rechazando sencillamente porque no lo conocen, creen en dioses, en ídolos falsos y no han tenido la oportunidad de escuchar acerca de la salvación del Señor. No han conocido que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Otras personas creen que Dios solo es amor, y que si Dios es amor no tiene por qué destruir a nadie y no habrá juicio y no habrá condenación, porque se olvidan o no quieren conocer la otra cara de la moneda. La palabra del Señor nos dice que Él es amor, pero que también es fuego consumidor, que todo el tiempo desde la creación, a través de la historia y de la cruz, ha demostrado su infinito amor y su infinita misericordia para la humanidad. Juan 3:16, que es un texto muy conocido por nosotros, nos lo afirma, ¿no? Y muchos otros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero que quien rechaza su amor, su sacrificio, entonces estará expuesto a su ira. Y a no cualquier ira, sino a la gran ira de Dios. Y todavía no es tiempo para recibir su amor, su paciencia, la paciencia larga del Señor todavía está esperando. El tiempo de arrepentimiento todavía está abierto, todavía está vigente. Hoy es tiempo de recordar que su amor todavía está abierto, disponible para todo aquel que la quiera recibir, ¿no? Que también es tiempo para recordar que un día habrá el derramamiento de su ira, lo ha prometido y todo lo que él ha prometido lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Y que como leemos en el capítulo 6, entonces el día de esa cara, de esa ira derramada sobre el Señor, cuando se derrame todo su juicio, su castigo, y como dijeron los grandes, los jefes militares, los ricos, los poderosos, clamaban y le decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y del Cordero, porque grande es su ira y ha llegado su ira y ¿quién lo podrá resistir? Porque así como es de grande su amor, así también es de grande o será grande el día de su ira. Hoy se cree por estadísticas que hay más de 5.000 millones de personas que no conocen al Señor. Una de las palabras que precisamente nos recuerda que la venida del Señor está cerca es que hay mucha gente que necesita conocerlo. Y la palabra del Señor nos dice que este evangelio será proclamado y entonces vendrá el fin, ¿no? Y creo que es un desafío para nosotros como pastores, como líderes, recordar que hay millones y millones y millones de personas en el mundo que están expuestos a esa ira y que necesitamos intervenir para que la ira de Dios no llegue sobre ellos. Cuando yo tenía como 18 años yo me iba a casar con una persona que no era creyente y en la intervención que hizo mi padre, pues aunque estaba muy enamorada, entendí que el Señor me decía que no, a través de él. Y cuando pasaron los años yo tuve un problema en casa, entonces se me ocurrió decirle a mi padre, papá, ¿usted por qué no me dejó casar? Si usted me hubiera dejado casar, yo no estaría en estas condiciones. Y mi padre me dijo, mija, yo tengo tanto amor al Señor y tanto temor al infierno que hago lo que sea para no ir y también para que usted no vaya. Y creo que eso me ayuda a entender precisamente que no quiero recibir la cara de la ira del Señor. Ahora, cuando vamos al capítulo 7 encontramos la cara contraria, ¿no? Que es el sello, y en este caso entonces es el sello del amor. Cuando se abren los sellos y aparecen todas estas imágenes de la gran ira y también de los que están allí llorando y clamando al Señor porque están sufriendo mucho, todo lo que ya les hablé acerca de estos 6 sellos, es interesante que en el capítulo 7 aparecen unos ángeles. Dice que esos ángeles están impidiendo que haya destrucción sobre la tierra, sobre el mar, sobre los árboles. Es decir, que Dios está cuidando de su creación y da una razón y dice hasta que se hayan sellado con el sello de Dios a sus siervos. Y aparece uno de los capítulos de pronto más discutidos y el sello de los 144.000, ¿no? Y sobre esto hay mucha discusión que en este momento pues no quiero entrar y posiblemente no tengo todas las respuestas, pero creo que en términos generales es un número representativo de la nación de Israel, ¿no? Un remanente. Y después es muy interesante porque aparece el capítulo 7, el versículo 9, y ese sí lo quiero leer hasta el 17, que dice, después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones
razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban hojas de palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios diciendo: así sea. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Así sea. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han salido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Día y noche les sirven en su templo. El que está sentado en el trono los protegerá con su presencia. Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en medio del trono los cuidará como a ovejas y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios secará toda lágrima de ellos. Este es un capítulo y una sección supremamente particular que a mí precisamente me encanta. Está este otro grupo que aparece aquí, que es la multitud vestida, dice que es una gran multitud que está de todas las naciones, razas, lenguas y tribus. Y esto es muy interesante porque esta sección es la principal tarea de la iglesia, es la principal tarea de nosotros, que todas las naciones, las razas, las lenguas, los pueblos adoren al que está sentado en el trono y al Cordero. Porque cuando predicamos solo la salvación del hombre, y este es un problema de nosotros en la gran mayoría como iglesia, reducimos la verdad cuando solo hablamos de la salvación del hombre. Y esto es verdad, pero es una verdad incompleta. En el evangelismo, en las misiones, hablamos precisamente de que necesitamos convertirnos y la salvación de la humanidad, y nuevamente, esto es verdad. Pero el fin último de la misión sí es la salvación del hombre, pero el fin último, es decir, sí contiene la salvación del hombre, pero el fin último es, como dicen los salmos y como dice toda la escritura, que todas las naciones le adoren. Y eso aquí precisamente se está cumpliendo. Y es muy interesante porque el versículo 10 dice: ellos gritaban con fuerte voz, la victoria es de nuestro Dios, al que está sentado en el trono y del Cordero. Y en esta adoración celestial que ha surgido, ¿no?, desde el capítulo 4, entonces ahora los ángeles, los ancianos, los seres vivientes ahora se unen también a esta proclamación de esta multitud vestida de blanco que han salido de la gran tribulación, o en mi Biblia que estoy usando en este momento, de la gran aflicción. Y esta programación es muy especial porque nos lo dice el versículo 12, ¿no? Así sea, la alabanza, y son los reconocimientos de adoración al que está sentado en el trono, y al que está sentado en el trono y al Cordero. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos, así sea. Y es muy interesante porque en esta narración, pues nos está diciendo entonces que le preguntan a él, bueno, ¿y quiénes son estos vestidos de ropa blanca? Y él dice, yo no lo sé, y viene la respuesta, ¿no? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Otra vez el término gran. Y es muy interesante porque este término también es uno de los que en estos tiempos viene a la mente de la gente, ¿no? Y que hay mucho debate sobre la gran tribulación, que si vamos a pasar o no, que si son 7 años, que si son 3 años y medio, que si la iglesia va a estar ahí, que si no vamos a estar ahí, ¿no? Y es muy interesante que cuando analizamos el contexto del capítulo y encontramos que el término tribulación quiere decir estar presionados, estar oprimidos, estar en estrecho, estar en aflicción, en sufrimiento, en angustia, en persecución, en opresión. Y nuevamente Apocalipsis es escrito a una iglesia que está viviendo una tribulación, una
aflicción muy, muy fuerte, ¿no? Durante los 300 primeros años la iglesia sufrió muchísimo y precisamente sufrió por la palabra y por el Señor Jesucristo. Es muy particular que aún desde el capítulo 1 Juan nos dice que él mismo es compañero de esa tribulación, de esos sufrimientos, y que aún también es compañero de la fortaleza que el Señor le ha dado para soportar esta tribulación. Que Él está ahí por causa de la palabra, por causa del Señor Jesucristo y también por denunciar las injusticias del imperio. En uno de los mensajes a la iglesia, el Señor le dice que Él conoce que ellos están sufriendo y que se preparen porque están viviendo una tribulación, pero que va a venir un tiempo mucho más fuerte de sufrimiento y que ellos deben estar preparados para permanecer fiel aún hasta la propia muerte. Y yo creo que en la Escritura nosotros podemos encontrar muchos tipos de sufrimientos y quiero hablarles de dos sufrimientos en particular en relación a sufrir por la causa del Señor, pero también tiene que ver con el sufrimiento por oponerse a ser parte de un sistema. Era parte del sufrimiento que la iglesia estaba viviendo aquí. Por no vivir una vida religiosa, por no vivir una vida aparente, es decir, son las personas que se levantan para decir yo no quiero vivir el mismo sistema del mundo, el mismo sistema del imperio, el mismo sistema que nos están imponiendo para así alejarnos del Señor, ¿no? De una y de otra manera nosotros sabemos que cuando nosotros nos resistimos al pecado, cuando nosotros nos resistimos a vivir una vida religiosa, una vida doble, una vida moral, eso por consiguiente trae sufrimiento, ¿no? Aún confrontar el pecado, aún confrontar a los que, y eso lo encontramos en el mensaje a las iglesias, ¿no? A los que viven vidas inmorales, dobles vidas. Por eso cuando viene la pregunta, ¿y quiénes son estos? El Señor les dice, son los que no se han manchado. No han manchado sus vestiduras ni sus vidas con el pecado, y por eso son dignos, y por eso se les ha dado vestiduras blancas, pues símbolo de santidad, símbolo de pureza. Ellos han batallado contra el mundo, contra la carne y contra Satanás para permanecer limpios a mí, ¿no? Y en últimas, uno de los llamados precisamente de Apocalipsis es ser fieles y obedecer al Señor. Y en Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4, precisamente cuando se habla, es muy interesante porque en Apocalipsis la única ocasión en la que se habla de la gran tribulación es el 7:14, ¿no? Estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que la iglesia ha pasado por diferentes aflicciones y que ahora estaban enfrentando la mayor tribulación por causa precisamente de la palabra y del Señor Jesucristo. Que los 300 primeros años la iglesia fue sufrida, fue perseguida por causa de la palabra y del Cordero. Y que después de eso, a través de la historia, una y otra vez, por factores externos como internos, la iglesia ha tenido que pasar por esos tiempos de tribulación y de aflicción. La promesa, la esperanza que nos da este pasaje es que quienes soportamos todas esas realidades estaremos protegidos por la otra cara, y es la cara o el sello del amor. Mientras unos en el capítulo 6 sufrirán el peso de su ira, otros recibiremos su amor. Que todas las personas que han sufrido por causa del que está en el trono y el Cordero estarán un día en esa adoración, en esa convivencia con el Señor por toda la eternidad. Que algunas personas sufrirán aquí, también sufrirán allá, pero que otros sufrirán aquí, pero no sufrirán allá, o no sufriremos allá, porque mi esperanza es poder estar aquí. Y es que nuestro mismo Señor Jesucristo creo que pasó por la gran tribulación. En la cruz, el Señor fue apretado, oprimido, afligido. Y todo esto lo hizo para devolverle al Padre la gloria perdida, para restaurar la humanidad, para restaurar la creación caída y así poder salvar al mundo de la ira venidera. El mismo Señor da un reconocimiento a esa iglesia sufriente, tanto por la opresión externa como por sufrir para mantenerse en santidad y no dejarse quitar el lugar de su presencia. Creo que el primer reconocimiento que nos da el Señor aquí es que Él permite que le adoren y le sirvan. Dice que estarán allí continuamente delante de Él
sirviéndole. El segundo es que nos da 3 promesas a la luz de lo que aparece ahí al final en esta respuesta y en este cántico y en esta adoración celestial. Versículo 15 dice que lo primero que hará es que nos protegerá, es decir, que allí habrá destrucción, mientras que los unos estarán sufriendo la gran ira, el gran día del castigo, la cara de la ira del Señor. Otras personas, que son los que se han lavado con la sangre del Cordero, estaremos en fe recibiendo la cara del amor. Y es que creo que aunque la iglesia, en la tierra estemos sometidos a muchas realidades de sufrimiento, realidades de persecución, realidades que todos y de una y de otra manera lo vivimos, no podemos recordar que la palabra del Señor nos dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que cuando se acaban las posibilidades aquí en la tierra, solo nos queda levantar nuestros ojos al cielo y recordar que vivimos con los pies puestos en la tierra y con los ojos en el cielo. Lo segundo que dice es que Él nos pastoreará, que el Cordero mismo ahora será el pastor de las ovejas sufrientes y que Él las va a cuidar como ovejas, que el Cordero será ese buen pastor que los guiará a manantiales de agua viva, es decir, que Él proveerá todo lo que esas ovejas necesitan y que las va a cuidar. Y esto es muy lindo porque creo que hay cosas que no necesariamente tenemos que esperar hasta el día que el Señor venga, sino que de una y de otra manera ya las hemos estado viviendo, así sea de una manera un poco más pequeña, por decirlo así, ¿no? Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos al Señor como el buen pastor, ¿no? Uno de los salmos más conocidos para nosotros es el Salmo 23, que nos dice que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará, ¿no? Y creo que para la iglesia del primer siglo, que no podían tener a Juan como pastor ahí, el Señor les está recordando que Él es el buen pastor y que lo mismo es para nosotros, ¿no? Que el Señor sigue cuidando su iglesia, que Él sigue siendo el buen pastor en medio de estas pandemias, en medio de estos confinamientos, y que aún aunque no nos podamos congregar en el sentido como lo hacíamos antes, Él sigue pastoreándonos y que desde ya nos está pastoreando y que un día nos pastoreará de manera total y definitiva. Y la tercera promesa que da es que Él nos consolará. Dice Él mismo que Dios secará todas las lágrimas de sus ojos a esa iglesia sufriente y a esa iglesia que ha sufrido por permanecer fiel al Señor. Y hay una frase que escuché de alguna persona en alguna ocasión que decía que el cielo estará lleno de pañuelos, porque el Señor mismo nos consolará de esas realidades humanas como las que aún ahorita antes de comenzar la reunión nos estaban contando, ¿no? Que Él mismo nos consolará. Y es interesante porque el capítulo 8 nos habla ahora del último sello. Y este último sello tiene que ver con las oraciones de los santos, de nuestras oraciones que hemos levantado delante del Señor por esos casos de injusticia, como el entregar un fallecido que no es, o como declararle la muerte, ¿no? A alguien que ni siquiera se ha muerto, ¿no? Y es que la iglesia todo el tiempo a través de la historia ha sido una iglesia que está orando, ¿no? Que a veces tenemos que orar por las injusticias, por las humillaciones, por los maltratos, por el sufrimiento, por tantas realidades con las cuales nosotros, pues, que vivimos continuamente. Pero es muy lindo saber que el consuelo está prometido también desde ya, ¿no? Pablo nos dice que nosotros recibimos consolación para poder consolar a otros. Ahora, hoy la iglesia, en términos generales, por ejemplo, en Colombia y en algunos países, no está sufriendo en el sentido literal por causa de Cristo. Todavía, por ejemplo, en Colombia, excepto en algunas comunidades, grupos pequeños, nosotros todavía tenemos libertad para predicar al Señor, ¿no? Y hay algunas pequeñas comunidades en nuestro país que sufren. Pero, mis amados, yo quiero animarles a pensar y a reflexionar que este tiempo de confinamiento sí nos tiene que llevar a reflexionar sobre la posibilidad de que se aproximen tiempos mucho más difíciles de los que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar muy atentos de esa agenda global que hace mucho tiempo viene en camino. Esa agenda que está contra los valores bíblicos y cristocéntricos. Es decir, yo creo personalmente que todo esto del sello no es tanto un número, ni es un 66 puesto en la frente, en la mano,
sino tiene que ver con un sistema anticristiano, antipalabra, antitestimonio, todo lo que tenga que ver con Cristo, esa agenda se va a levantar contra Cristo y contra toda su iglesia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cómo esa agenda busca, entre otros, destruir a la familia, impulsar las agendas LGTBI. Por ejemplo, en el mes de junio nos enteramos por medio de un concejal aquí en Medellín que la agenda para impulsar que el presupuesto para impulsar la agenda LGTBI en Medellín era de 6 billones de pesos para impulsar el orgullo gay, ¿no? Y si nosotros nos dimos cuenta, nuestros edificios estuvieron ondeando, ¿no? En la Semana del Orgullo Gay, la bandera gay, ¿no? Y muchas cosas pasaron durante esos días. Encontramos cómo están impulsando o socavando la moralidad cada vez más de la humanidad, comenzando desde nuestros niños, promoviendo el aborto, acabando con las familias, con las democracias de las naciones y en últimas, con el fin de destruir la verdad, ¿no? Ya se dice aún que estamos viviendo la época o la era de la posverdad, ¿no? Y todo esto busca volverse dioses y excluir a Dios de la vida global, de la vida nacional, de la vida familiar, de la vida eclesial, de la vida social, y que están moviendo sus agendas para así imponer un nuevo orden mundial. Y entre esta agenda global más se imponga sobre las naciones, más necesitamos nosotros como iglesia prepararnos para tiempos de persecución. ¿Por qué? Porque todo aquel que quiera vivir santamente, vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor, el que quiera vivir para agradar al Señor, va a enfrentar oposición, va a enfrentar persecución. Y yo creo que muchos de cierta manera ya lo están enfrentando. Pensemos, por ejemplo, en la joven que va a la universidad, que va al colegio y que se quiere guardar pura sexualmente hasta el matrimonio. Cómo es burlada en los colegios, cómo recibe presión para no quedarse fuera de la moda y la inmoralidad sexual. Pensemos, por ejemplo, en los pastores, en los médicos, que ya están teniendo problemas por no realizar matrimonios homosexuales o por no practicar abortos. Pensemos que nuestros hijos en las escuelas, en la mal llamada educación sexual, en la cual se induce a nuestros niños a hacer prácticas, a mostrarles modelos de prácticas inmorales que nuestros niños ni siquiera deberían oír de la manera como se presenta. O también analicemos, por ejemplo, lo que se ha llamado el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Que busca impulsar, por ejemplo, que los niños y las niñas no acepten su sexo como dado por el Señor, sino porque él o ella lo puede escoger a su gusto. Y yo sé que pudiéramos seguir poniendo muchos ejemplos de cómo esa agenda global anticristiana se está imponiendo poco a poco. Y es casi imperceptible que no nos damos cuenta. Hay toda una agenda global contra Cristo, contra su iglesia, contra la santidad de su pueblo, porque todo el sistema está contra Cristo y sus discípulos. Por eso creo que el llamado del Señor a través de estos 2 capítulos es a que no se nos olviden las 2 caras del cordero. La cara de la ira para quienes lo rechazan y el amor para sus hijos, para sus siervos y para aquellos que deciden vivir para obedecer. Este es un tiempo en el que nosotros somos llamados a permanecer fieles al Señor, pase lo que pase. Somos llamados a predicar a Cristo a los millones de hombres y mujeres que no conocen al Señor y que necesitan vivir para la gloria de Dios. Somos llamados en este tiempo a guardarnos en santidad, aún en medio de un mundo inmoral y corrupto. Somos llamados en este tiempo a discipular a los creyentes en la palabra del Señor para que puedan permanecer firmes cuando la persecución arrecie. Somos llamados a no claudicar ante el pecado, a no desanimarnos, a tener esperanza, a apoyarnos mutuamente ante las crisis que estamos viviendo en este tiempo y en el mundo. Porque aquel que venció nos da la fuerza para vencer. Y aquel que nos amó nos sigue amando eternamente. Hoy es un día muy especial también para consolarnos unos a otros en medio de las realidades que vivimos en medio de esta pandemia. Hoy es el día para decidir si queremos la cara de su ira o el sello de su amor, aunque esto implique sufrir por él.
quiero invitarles a orar, que el Señor nos dé la gracia y el discernimiento para vivir y para movilizar a otros en relación a la cara y al sello del Cordero de Dios. Señor, en esta mañana estamos delante de ti. El libro de Apocalipsis fue escrito para pastorearnos, para darnos esperanza. También es un libro profético, Señor. Y es un libro profético porque hace denuncia contra el imperio, pero también contra la iglesia, Señor. Es un libro profético porque nos llama al arrepentimiento, a la vida en santidad, a la vida de obediencia. Señor, y qué desafío en medio de estos tiempos que estamos viviendo claudicar. Porque sabemos, Señor, que tanto oponernos a estos sistemas globales como el hecho de resistirnos a nosotros mismos y a no ceder ante los sistemas del mundo, de la carne y de Satanás, Señor, implican sufrir. Y en medio de una sociedad, Señor, que le gusta tanto el conformismo, el consumismo, la comodidad, qué desafío es para nosotros. Señor, yo oro por todos los pastores que hoy hemos escuchado esta palabra, que tú, Señor, nos muevas también en el proceso de que esta palabra se cumpla. Gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, Señor, necesita levantar sus ojos, su corazón, su mente, su voluntad y reconocer que el único digno de ser adorado eres tú, Señor. Pero hoy hay más de 5.000 millones de personas que no te conocen. Hoy hay naciones enteras, tribus, pueblos, Señor, que no han tenido la oportunidad ni siquiera de conocerte. Otros, señores, deliberadamente han decidido resistirse a ti. Señor, rogamos porque aún en este tiempo de pandemia tú nos des el discernimiento de saber, de conocer, de entender, de discernir, Señor, qué es, por qué lo has permitido, a qué nos estás moviendo, qué estás haciendo, Señor, con nosotros, porque nos hemos encerrado con nuestros grupos, con nuestras comunidades. Señor, cuando hay tantos millones de personas que estarán expuestos el día que tú regreses, Señor, a la gran ira del Cordero, a la cara, Señor, ya no del amor, sino de la ira descargada, a tal punto que la gente, desde el más grande, desde el más poderoso hasta el más pequeño en la posición social, solo querrán, Señor, que las cuevas los destruyan, que venga la muerte, porque no podrán soportar, Señor. Y somos nosotros los llamados, somos nosotros, Señor, los responsables de que cada vez menos gente, Señor, sea expuesta a esta ira. Danos la gracia, Señor, de saber que somos receptores del sello de tu amor, Señor, que fuimos sellados a precio de sangre preciosa, que tú, Señor, nos has comprado, que permanezcamos firmes hasta el final de la carrera, Señor, independiente de lo que venga. Prepara nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestras iglesias, prepáranos a nosotros mismos y ayúdanos, Señor, a que mucha gente pueda estar ese día recibiendo, Señor, la protección, el pastoreo, el consuelo, Señor, que tú darás ese día de una manera tan completa y tan real. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te rogamos que esta palabra te haga vida y traiga la verdad que cada uno de nosotros necesitamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.